El arte nos ayuda a hacer hermosas reflexiones sobre nuestra fe. En esta ocasión, veremos la inspiración de San Mateo del año 1602 que se encuentra en la iglesia de San Luis, rey de los franceses, en Roma, Italia. Pintada por el famoso Michelangelo da Caravaggio, en un óleo sobre lienzo. Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. Caravaggio pinta a Mateo con los signos característicos del evangelista. Así distingue, por ejemplo, ese ser de forma humana que lo acompaña. Ello proviene de la imagen del libro del Apocalipsis del tetramorfos, en el centro, rodeando el trono. Estaban 4 seres vivientes. El primero tenía forma de león, el segundo de toro, el tercero tenía rostro humano, el cuarto tenía figura de águila volando. Apocalipsis 4 del 6 al 10. También escribe con una pluma en un libro. La tradición de la Iglesia concuerda en atribuir la paternidad del primer evangelio a Mateo. Esto sucedió ya a partir de Papías, obispo de Herápolis en Frigia, alrededor del año 130. Él escribe: Mateo recogió las palabras del Señor en hebreo y cada quien las interpretó como podía. El historiador de la misma época, Eusebio de Cesarea, añade: Mateo antes había predicado a los judíos. Cuando decidió ir también a otros pueblos, escribió en su idioma materno el evangelio que él anunciaba. No tenemos resto alguno del evangelio en hebreo o en arameo, solo nos han llegado copias en griego. Michelangelo Merisi da Caravaggio, mejor conocido como Caravaggio. Él pintó la inspiración de San Mateo, que fue realizada para decorar la capilla de Contarelli en la iglesia de San Luis de los franceses en Roma. En febrero de 1602, Caravaggio recibió un tercer encargo para esta capilla. El ejecutor testamentario del difunto cardenal francés Matteo Contarelli, tras haber pintado para este último la vocación de San Mateo y el martirio de San Mateo, la cual constituiría la pala del altar, el altar de la capilla. Al igual que otras 2 pinturas, al día de hoy continúa ubicada en dicha capilla. La composición es un óleo sobre lienzo de 295 por 195 centímetros y es perteneciente al barroco italiano. Como temas de la obra podrían señalarse la elección del propio destino frente a la determinación establecida por la voluntad de Dios y la capacidad humana para descubrir la verdad por sí mismo frente a la revelación a través de la inspiración divina. La primera versión de la obra fue rechazada por considerarla indecorosa. Los sacerdotes argumentaron que aquella figura, con las piernas cruzadas y los pies torpemente descubiertos a la vista de todos, no tenía decoro ni aspecto de santo. Hacía parecer al santo un analfabeto y lo desmitificaba. De esta obra no se conserva el ejemplar original, pues fue destruido durante el bombardeo de Berlín en 1945 en la Segunda Guerra Mundial. El ángel, de sexualidad ambigua, aparecía con los pies sobre el suelo apoyado en San Mateo mientras guiaba su mano para ayudarle a escribir el Evangelio. El santo, remangado y vestido con ropas excesivamente humildes, observaba las letras con sorpresa. Aparecía sentado con las piernas cruzadas y descubiertas, mostrando los pies sucios y las varices de las piernas. La actitud y el vestuario con el que se representaba al santo, como a un hombre pobre, sucio y de baja condición social, así como a una excesiva cercanía entre él y el ángel, causaron indignación y rechazo. Pero a pesar de esto, a Caravaggio se le dio una nueva oportunidad y a finales de 1602, este ya había realizado una segunda versión de la obra y esta fue aceptada. Mostraba una visión del santo más digna, convencional y solemne. La composición estaba orientada en sentido ascendente. En esta versión, San Mateo, sin rastros de analfabetismo y con mayor autonomía, escribe sin ayuda del ángel, que se limita a dictarle enumerando los versículos con ayuda de las manos.
que presentan como era frecuente en esas obras del artista, con una gran expresividad. En concreto, como revelan estas, se trata del segundo versículo en el que Abraham da inicio a la estirpe de Cristo. Mateo está presente en las listas de los 12 elegidos por Jesús. En hebreo su nombre significa don de Dios. Sin embargo, el Evangelio nos presenta en la lista con un calificativo muy preciso: el publicano. Tanto Marcos y Lucas describen el llamamiento de Mateo, que ahora narraremos desde el Evangelio propio de Mateo, llamándolo Leví. Cuando partía Jesús de allí, vio a un hombre sentado en el mostrador de los impuestos, llamado Mateo, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Contextualmente entendemos que esto sucedió en Cafarnaún, de donde muy posiblemente Jesús se alojara en casa de Pedro, como nos dice en otros evangelios, y probablemente el maestro ya conocía a Leví de vista. La gente conocería el oficio de Mateo como una profesión avariciosa y deshonesta, que además era colaboracionista con el poder de Roma. Lo curioso del tema es que, en agradecimiento por su vocación, Mateo da un gran banquete en honor a Jesús. Forma parte de la humildad del propio Mateo, o sencillamente por pudor. No habló de esto en su evangelio, pero Lucas sí lo cuenta. Leví, nos dice Lucas, ofreció en su honor un gran banquete en su casa y estaban a la mesa con él un gran número de publicanos y otros. Cabe interpretar que la situación económica de San Mateo era holgada y sus compañías no eran muy respetables. También podríamos añadir que ejerciendo tal profesión debería conocer idiomas, o al menos alguno más que el suyo, griego, latín, porque él negociaba con otras personas, con jefes, y también debería saber algo de derecho y contabilidad. Pero esto sí está claro, que Cristo es criticado por haberlo elegido y también por comer con los pecadores. Por ello contesta a sus acusadores: «No tienen necesidad de médico los sanos sino los enfermos, porque no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores». Según la concepción de aquel tiempo en Israel, era considerado como un pecador público aquel publicano. Por Marcos, que es llamado Leví el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, se considera esta interpretación ordinaria de ese tal Alfeo, que sea el mismo que el padre de Santiago, el hijo de Alfeo, otro apóstol citado en el Evangelio, pues en ese mismo listado de los apóstoles se llama a Mateo el publicano. Es fácil entender que Mateo abandonó su oficio dejándolo todo como exige Jesús en otra parte del Evangelio. Por último, comentaremos que en la obra se contempla al ángel en las alturas marcando su autoridad y la diferencia de jerarquía entre ambos. La actitud del santo refleja seguridad y firmeza, y su postura sobre la banqueta muestra gran inestabilidad y desequilibrio que se oponen a la equilibrada corriente clasista, acentuada por la posición de éste sobre el suelo. Los paños con los que aparece vestido son de carácter más suntuoso y solemne y cubren su cuerpo, en mayor medida que los de la versión precedente. Y vemos cómo Caravaggio añade una aureola sobre la cabeza para conferirle un carácter más sagrado y remarcar su santidad, y distanciarlo más del pueblo que en su versión anterior.